Melanoma ocular presentado por médico residente 1 del COL Doctora de Dios. El melanoma orbitario es extremadamente raro, representando el 1% de todos los tumores orbitarios y menos del 1% de todos los tumores orbitarios primarios. El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos y puede presentarse como una malignidad primaria, una malignidad secundaria debido a la extensión local o una lesión metastásica de una lesión primaria distante. El melanoma orbitario secundario representa entre el 5 y el 15% de todos los tumores orbitarios metastásicos, por lo que es más común que el melanoma orbitario primario, aunque sigue siendo relativamente poco frecuente en general. En cuanto a la etiología, se cree que el origen del melanoma orbitario primario proviene de melanocitos mesenquimatosos neurotrópicos profundos que sufren una transformación maligna. El melanoma uveal es la neoplasia intraocular primaria más común en adultos, con aproximadamente el 85 a 90% de los casos originándose a partir de melanocitos coroideos. Los melanomas también pueden surgir del iris en 3 al 5% o en el cuerpo ciliar del 5 al 8%. Los melanocitos derivan de la cresta neural y aunque generalmente se encuentran en la piel, también pueden aparecer en cualquier lugar donde migren las células de la cresta neural, por ejemplo el cerebro o el tracto gastrointestinal. El melanoma cutáneo o de la piel está más comúnmente asociado con la formación de un melanoma de novo, del 60 al 80%. Por el contrario, los neobenignos pueden volverse malignos en el 20 a 40% de los casos. Los factores de riesgo. El melanoma orbitario primario se asocia comúnmente con una lesión pigmentada predisponente, como la melanocitosis oculodérmica, la melanocitosis ocular congénita, el nevo azul celular y la melanocitosis orbitaria. El 90% de los pacientes con melanoma orbitario primario tienen antecedentes de una lesión predisponente asociada. Dado que el melanoma orbitario puede representar una enfermedad metastásica de un sitio distante, se deben considerar los factores de riesgo del melanoma cutáneo. Estos van a incluir antecedentes familiares, exposición excesiva a la radiación UVA, ojos azules y cabello rojo o rubio, tez clara, gran cantidad de neobenignos, iodisplásicos e inmunosupresión. Ni el melanoma orbitario primario ni el secundario muestran una fuerte predilección por un sexo en particular. La mayoría de los pacientes con lesiones primarias o secundarias son de ascendencia blanca del norte de Europa. El diagnóstico. La imagenología ayuda en el diagnóstico del melanoma orbitario. Sin embargo, se requiere una biopsia con examen patológico confirmatorio para un diagnóstico definitivo. Pero la biopsia debe evitarse en pacientes con melanocitosis ocular para prevenir una posible diseminación. Historia. En el caso del melanoma orbitario primario, los pacientes con lesiones pigmentadas preexistentes deben ser monitoreadas, ya que este tipo de melanoma suele desarrollarse dentro de dichas lesiones. Dado que el melanoma orbitario secundario es poco frecuente, se debe mantener un alto índice de sospecha clínica en pacientes con antecedentes de melanoma diagnosticado en otra parte del cuerpo. El tiempo medio hasta el diagnóstico de melanoma orbitario secundario tras el melanoma primario varía considerablemente, oscilando entre 0 meses cuando se diagnostica simultáneamente con el melanoma primario hasta 34 años. El examen físico, la proptosis, especialmente la proptosis unilateral, puede observarse en el examen físico. Otros hallazgos clínicos incluyen tosis, movimientos oculares anormales, quemosis e inyección conjuntival. En casos avanzados, la compresión del nervio óptico puede ocurrir y en el edema del disco óptico puede ser evidente a la evaluación. Los hallazgos sugeridos a evaluar en el examen: una exoftalmometría de Hertel, prueba de visión a color como desaturación del rojo, láminas de colores, etc., motilidad de los músculos extraoculares, agudeza visual y presión intraocular, examen del segmento anterior y posterior, prueba de campo visual y OCT de mácula y nervio óptico. Los signos y síntomas en pacientes con neos preexistentes. Los signos asociados con la transformación maligna incluyen variación en el color,
aumento de la nodularidad y sangrado. Tanto los tumores primarios como los metastásicos pueden presentarse con diplopía debido a la afectación de los músculos extraoculares. Los pacientes también pueden experimentar dolor, que puede ser periorbitario o retroorbitario, sin embargo algunos pueden permanecer asintomáticos. El melanoma coroideo normalmente se presenta con pérdida indolora o distorsión de la visión. Los tumores más grandes se asocian con desprendimiento de retina, que causa fotopsia. Sin embargo, existen casos de pacientes completamente asintomáticos. La enucleación es uno de los procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados para tratar el melanoma uveal. Rara vez es necesaria una biopsia clínica para confirmar el diagnóstico, siendo la evolución patológica la que dará el diagnóstico definitivo. Dentro de los procedimientos diagnósticos tenemos la tomografía computarizada. Los hallazgos en la tomografía son inespecíficos, mostrando una masa homogénea bien definida o ubicada en el espacio intraconal o a lo largo de los músculos extraoculares. Puede observarse evidencia de invasión del techo orbitario gracias a retrobulbar o seno cavernoso. Debido a su apariencia bien delimitada, el melanoma orbitario puede confundirse con una lesión benigna. La resonancia magnética, las propiedades paramagnéticas de la melanina acortan la relajación T1 y T2, lo que genera una apariencia hiperintensa en comparación con el humor vítreo e hipointensa en comparación con la grasa en las imágenes ponderadas en T1. Las imágenes ponderadas en T2, las lesiones son hiperintensas en relación con la grasa y el músculo e hipointensas en comparación con el vítreo. El melanoma orbitario se realiza con gadolinio y presenta un aumento de señal en secuencias con saturación de grasa. Y la histología, un estudio realizado por Kaplan en 129 pacientes con melanoma orbitario encontró que la categoría histológica más común fue el melanoma no especificado, seguido por el melanoma epiteloide. Otras categorías histológicas reportadas incluyeron melanoma mixto, epiteloide y fusiforme, melanoma amelanónico, el tipo fusiforme A y el tipo fusiforme D. Las características asociadas con el melanoma metastásico incluyen células de forma poligonal o fusiforme, núcleos grandes de forma de ronda u ovalada y figuras mitóticas. El melanoma cutáneo metastásico suele presentarse con el subtipo de células epiteloides. La tinción confirmatoria para melanoma puede realizarse mediante S100, HMB45 o Melan-A. En cuanto al melanoma coroideo, la presentación más frecuente es la de una masa en forma de cúpula al 75%, de hongo 19% o difusa 6%. Puede presentar pigmentación en el 55%, no ser pigmentada en el 15% o tener un color mixto en el 30%. Se asocia frecuentemente a desprendimiento de retina en el 71% de los casos, hemorragia intraocular en el 10% o extensión extraocular. La ecografía ocular es la herramienta diagnóstica más efectiva disponible. Los melanomas tienden a mostrar una baja reflectividad interna, así como una zona acústica intrínseca silenciosa en la ecografía. La mayoría tiene forma de cúpula. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que una lesión de más de 3 milímetros de altura apical es probablemente un melanoma. El tratamiento oftalmológico tiene como objetivo conservar el ojo y la visión útil y, si es posible, prevenir la enfermedad metastásica. Las modalidades terapéuticas incluyen una enucleación y diversas formas de radioterapia, resección tumoral y terapia con láser. La enucleación es una de las cirugías más comúnmente realizadas, reservada para tumores mayores de 18 milímetros de diámetro basal, 12 milímetros de espesor y que clínicamente se han manifestado con severa pérdida de la visión. El pronóstico será individualizado basado en una vigilancia a largo plazo y acompañado con el apoyo psicológico.